primeramente de este gran problema que tenía este general llamado Naamán. Pero lo que llama mi atención es que en esta historia hay tres tipos de personas que tienen un mensaje ante una gran necesidad de un hombre que tiene lepra. Y ustedes saben que la lepra en la Biblia tiene el simbolismo de ser el pecado, porque la lepra comienza con una pequeña llaga que se va extendiendo y se va contagiando otras partes del cuerpo hasta que la persona muere. Y así es el pecado. El pecado comienza a veces con una simple curiosidad, pero luego el pecado comienza a extenderse, atrapa la vida del ser humano. Entonces llama mi atención el trabajo de esa muchachita, de esa muchacha prisionera, esclava, sirvienta en la casa de Naamán, que tiene un mensaje. ¿Qué dije? Que tiene un mensaje. Mi señora, si mi señor el general fuese a mi tierra, allá hay un profeta de Dios, y si le pidiera a él lo sanaría. Lo segundo que puedo subrayar de esta historia es que cuando Naamán, por su orgullo, por su jactancia, se está negando a ir al río Jordán para zambullirse 7 veces, son sus criados los que lo convencen y le dicen: oh rey, o general, ¿no? Oh general, si el profeta te hubiera pedido algo más grande, lo hubieras hecho. Claro que lo hubiera hecho. Pues ahí está. Es tan sencillo al parecer, pero pues inténtenlo. Y los criados convencieron al general. Pero antes de ello, el criado de Eliseo había salido para dar la instrucción de lo que Dios a través del profeta había dicho. ¿Quiénes juegan un papel importante en este milagro? Gente tan sencilla, tan simple, como la criada en la casa de Naamán, como el criado del profeta y como los criados que le acompañaron al general. Lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos esa encomienda para llevar un mensaje de esperanza a quienes hoy están enfrentando la desgracia de ver cómo el pecado está consumiendo la vida de hombres y mujeres, aún niños, jóvenes, adolescentes. Y se hace necesario que alguien pueda decir: hay esperanza. Todavía en el día de hoy hay hombres de Dios que predican la palabra de Dios, y el Dios del profeta puede sanarlos. Aún en el día de hoy hay hermanos que están bajo la cobertura de un pastor, de un líder de la reunión familiar, de un líder del departamento, que cuando comparten la palabra nos están diciendo: vayan y díganle a la gente cuál es el remedio. Y todos estamos, sin duda alguna, en el papel de convencer al enfermo del pecado que, aunque parezca simple, el solo invocar el nombre de Cristo para la salvación de su alma da resultado. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen que hacer eso? Nosotros, simbolizando a los criados que acompañaron a Naamán. Pero hemos leído con el pastor Gabriel esta encomienda directa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y comienza diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, sus órdenes son precisas, porque Él tiene poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra.
Lo que tendríamos que hacer nosotros, como los soldados que estaban en el pelotón de Naamán, es: sí, mi general, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos garantiza, nos anima, iglesia, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche, iglesia, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Leamos en la palabra del Señor 3 historias que van a llamar nuestra atención. La primera está en Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 40. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Vaya poniendo atención y descubra y subraya la orden del Señor de levántate y ve. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿qué dijo? Levántate y ve. ¿Qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Se levantó y fue. Lo que nos hace falta siempre como iglesia es ser obedientes. Toda potestad, vayan y hagan discípulos. En Marcos está: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios sigue hablando en el día de hoy, y como lo hizo con Felipe, lo hace con nosotros. Levántate y ve. Hay que accionar. No esperes que las almas vengan a donde estás tú. Por eso la iglesia tiene que ir a los perdidos. Bendito sea Dios, porque en su infinita misericordia y en su infinita gracia, Él va a añadir a la iglesia. Van a venir personas que escucharon algún testimonio de esta congregación, que han estado oyendo por la radio, la televisión, las redes sociales, y el Espíritu Santo les moverá para venir. Pero nosotros tenemos que accionar. Levántate y ve. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Quiere subrayar eso también? ¿A qué había ido este etíope a Jerusalén? A adorar. Muchas personas, su propio ser les exige adorar. El hombre fue hecho para adorar. Por eso a través de las generaciones hay gente que adora las piedras, hay gente que adora a los animales, hay gente que adoraba y adora todavía a los astros. Tanta es la necesidad de las personas de adorar que adoran hasta la pelona. ¿Están aquí? Hay una necesidad en el ser humano porque fue creado para adorar. Y este hombre, sin tener la verdadera experiencia de un verdadero adorador, ha ido a adorar. En estos días estamos viendo cómo multitud de personas con antorcha en mano van corriendo por las carreteras, camiones adornados,
La gente está buscando adorar, pero desconocen en dónde está el secreto de la verdadera salvación. Y ahí está el pasaje para que no crean que me estoy inventando algo. ¿A qué ha habido el etíope? Adorar. ¿A qué está yendo la gente a la basílica? A las parroquias. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre que iba en su carruaje dijo: ¿y cómo podré? Léanlo conmigo. ¿Y cómo podré si no hay quien me enseñe? ¿Están aquí, iglesia? ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Ahí es donde necesitamos los Felipes. Ahí es donde los necesitamos los Héctor, los María, los Gabriel. Ponga su nombre. No es solo criticar, no solo es ver lo que está haciendo la gente. Hay que enseñarle, y para ello Dios nos está enviando a nosotros. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y mire lo que hizo este hombre. Le rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto usted lo encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro profeta? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció? ¿El programa de su iglesia? No. ¿Las cualidades de su pastor? No. No. Le anunció el evangelio De Jesús. de Jesús, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la gente que por ignorancia va tras dioses ajenos? Enseñarles y hablarles del evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Mire qué interesante. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esto no fue de varias horas que Felipe pudo responder las dudas de este hombre, y al final de cuentas el Espíritu Santo redarguyó su corazón, y sin duda alguna Felipe le habló de un segundo paso en el arrepentimiento, que es una muestra, es un testimonio público de la fe: bautizarse. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, ¿qué dijo? Fuerte, léalo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó frenar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cómo la vida de una persona puede ser transformada por el poder del Evangelio? Pero para ello nosotros necesitamos
obedecer a este mandato. Felipe, acércate a ese carro. Hermano líder, hermano miembro de la reunión familiar, acércate a esa casa. Acércate a ese alcohólico. Acércate a ese drogadicto. Acércate a este muchacho envuelto en las pandillas. Y cuando nosotros obedezcamos, el Espíritu Santo nos ha de respaldar y vamos a ver vidas transformadas por el poder del Evangelio. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos a Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y Saulo le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas Saulo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y estando tirado en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Y de ese resplandor se oyó una voz que dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te dan cosas contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una vez más, estimados, la gente tiene necesidad que alguien les guíe por el camino correcto. El eunuco tenía necesidad que alguien le enseñara. Saulo tiene la necesidad de que alguien le diga qué hacer. Ahí es donde juega un papel importante la iglesia. Cada hombre y mujer que tiene la experiencia de haber nacido de nuevo. El trabajo no solo es de los pastores. El trabajo no solo es de liderazgo de la iglesia, ni en las reuniones familiares, ni tampoco solo en los departamentos. Esta es una responsabilidad que todo nacido de nuevo debe cumplir. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Levántate. Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Recién convertidito, un ayuno de 3 días. ¿Cuánto más usted que ya está viejecito y viejecita en su vida cristiana, no? Debería ser uno de 40 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Ananías. A quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mire qué lindo es cuando Dios encuentra gente que dice, heme aquí, Señor. Dios está ansioso de encontrar hermanos y hermanas en la fe que cuando escuchan la palabra de Dios pueden decir, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, ¿alguien de ustedes puede decir, heme aquí? ¿Alguien le puede responder al Señor, heme aquí? A ver, quiero escucharlos. Heme aquí. Bueno, para que yo no solamente no distinga quién está hablando, diga, heme aquí, levante la mano, para que yo vea y las cámaras también lo van a grabar todo por esa gente linda que tiene Jesús. Es el camino listísimo para hacer la obra del Señor. ¿Dónde están los que dicen, las que dicen, heme aquí?
y Señor. Excelente. ¿Otra vez? Muy bien, para todos ustedes que dicen, heme aquí, Señor, el Señor les dice, levántate y ve. Levántate y ve. No solo llegues a la reunión familiar como invitado, hasta poniéndote molesto porque el refrigerio fue horchata con galletas. No solo llegues cuando ya va terminando la reunión familiar. Es necesario levantarnos e ir y traer a otros a la reunión familiar. Es necesario levantarnos y traer a otros a la campaña evangelística, al culto de fortaleza, al culto de departamento, al culto de la 14 Sur y Séptimo Oriente. Levántate y ve. Présteme una tarjeta, por favor. Porque algunos creen que esto de las tarjetas de decisión solamente es un protocolo que se le está invitando a algún grupo evangelístico. Mire, esta es una tarjetita de decisión que cuando alguien pasa al altar, los consejeros, pastores se acercan para ayudarle en la oración y luego para orar por ellos, pero para ayudarles a entender lo que han hecho. ¿Me están escuchando? Para ayudarles a entender lo que ellos han hecho en el altar, hay que ir, hay que levantarse e ir. Su nombre, su dirección, alguna referencia por dónde queda esa dirección, ese número de esa casa junto a qué, cerca de la primaria, una referencia. Ya se anota aquí que si es un convertido, reconciliado, quién lo invitó, es adulto, joven o niño, y quién tomó el daño. Miren cómo Dios usó esta tarjeta. Se quedan así con los ojos cuadrados, ¿verdad? Regresemos a Hechos 9, versículo 11. Y el Señor le dijo, ¿a quién? ¿Están aquí todavía? ¿A quién le dijo el Señor? Ananías. Que Ananías ya era un discípulo de la iglesia, un hermano de la iglesia. Dios le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Cuál era la dirección? La calle que se llama la derecha. Y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Nombre y dirección. Gloria a Dios. ¿A quién iba a buscar Ananías? A Saulo de Saulo de Tarso. Tarso. Su dirección, la derecha. ¿En dónde? En casa de Judas. En casa de Judas. ¿En qué ciudad o en qué pueblo? En Damasco. Una tarjetita de esta vale un alma. De manera que si estas tarjetas se quedan ahí en el maletín de nuestros hermanos consejeros, o le queda en las manos de los pastores, o se la delegaron a una reunión familiar y no le hacemos caso, prepárese para el jalón de orejas, que no se la va a dar el pastor Josué, porque quien nos está mandando es, porque ella no contesta, porque el que está dando la orden a Ananías y le da la orden a cada uno de nosotros es Dios. Y si nosotros no hacemos caso para ir, levantarnos e ir, nos van a jalar las orejas, que las de burro van a quedar chiquitas, porque es un alma. Él está ahí, está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, como varios de Jesús es el camino, respondió, no como ustedes que son bien obedientes y hace ratito, ¡heme aquí!
Este hombre llamado Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: déjame de estar poniendo pretextos. Es que ese es un borracho, ya no se va a convertir. Es que a ese ya lo fui a visitar 2 veces. Es que ese ya pasó al altar como 20,000 veces. ¿Cuál va a ser tu excusa como Ananías? Y cuando Dios escuchó ese razonamiento de Ananías, ¿qué le dijo el Señor? Está conmigo con su Biblia, ¿verdad? Amén. Versículo 15. Y el Señor le dijo a Ananías, Ve. y el Señor le dijo a Ananías, ve, déjate de cuentos. Yo sé quién es Saulo, dijo Dios. Yo sé quién es esa persona que está en la tarjeta. Tienes razón en verlo con los ojos humanos, pero es necesario que vayas. Porque, aleluya, instrumento escogido es este. Aleluya. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías se levantó y entró en la casa, y poniendo él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza Saulo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios, aleluya. Pueblo de Dios, iglesia, hay tanta gente que a nuestra manera de ver, como Ananías, ya no tienen remedio. Y hasta decimos que palo torcido ya nadie lo endereza. Pero si Dios está obrando en esas personas, es porque instrumentos útiles son para el Señor. Gloria a Dios. Cuando todavía estaba la cárcel estatal en Cerro Hueco, aquí en nuestra ciudad, zona Oriente Sur, e íbamos a predicar el Evangelio, estaba muy jovencito, e íbamos y repartíamos folletos en las celdas, en la gente que estaba en los pasillos, en la cancha, y me encontré con un hombrón, no olvido su nombre, Héctor Marínez, que me dijo: dejarte de tonterías, buscar trabajo. Pero es que Dios te ama. Deja de decirme que Dios me ama. Un favor te voy a pedir, muchachillo, me dice: consígueme una metralleta, me la guardas, que de aquí salgo con boleta de liberación o me fugo, y te voy a buscar para que me des esa arma, que voy a ir a hacerle una chichina, una coladera al que me puso el dedo. Su corazón rebosaba de odio. Me sonreí, me di la vuelta. Días, semanas más tarde hicimos una campaña evangelística, y mientras predicaba había Héctor Marínez, el grandulón, allá debajo de un arbolito, escuchando atentamente. Cuando hicimos el llamado sorpresa, Héctor Marínez se acercó para que oráramos por él. Gloria a Dios. El Señor lo cambió. En pocos meses lo habían hecho responsable de la tienda comunitaria de Cerro Hueco. Ya era el hombre de confianza. Y un día lo mandaron a llamar a la oficina del Cerezo, y él dijo:
sin duda alguna escucharé mi condena. Estoy consciente que de aquí quizás salga muerta. Para su sorpresa, el director del Cerezo le dijo: Héctor Marínez, aquí tienes tu boleta de libertad. Él salió y cuando vino y lo vi que entró, me sorprendí y le dije: te fugaste, cuate. No, me sacó su papel de libertad. Me dijo: pastor, vengo que ore por mí. Voy a regresar a Suaguare, Chihuahua, de allá era él. Voy a buscar una iglesia y voy a prepararme en un instituto para ser pastor. Gloria. Qué hermoso saber que el Evangelio transforma vidas. Pero la iglesia, el creyente, necesita tener una actitud de sensibilidad de su oído y una actitud de obediencia. Felipe, levántate y ve, acércate a ese carro. Ananías, levántate y ve a la calle de la... Ahí está un hombre que se llama, está en la casa de, en la ciudad de, toda una tarjetita de decisión. Cuando usted reciba una, hermano, mire qué privilegio que Ananías quedó en la historia de este gran hombre. Cuando él se resistía por lo que él sabía, humanamente hablando, pero al final de cuentas, el Señor lo había alcanzado a Saúl, y Ananías ahora sería quien lo discipularía. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para las maestras de la iglesia infantil! Aleluya. Que al paso de los años sabrán de que esos niños, a veces inquietos, llegaron a ser un profesional, pero sobre todo gente temerosa de Dios. Aleluya. Cuando saludo a mis maestras de la escuela dominical infantil Villaflores, ellas se sienten orgullosas en el buen sentido de la palabra, porque ese muchachito inquieto, ese muchachito que siempre levantaba la mano, salido muchachito, hoy sirve al Señor siendo un canal de bendición para mí. Gracias a Dios por mi hermana Lucía y por mi hermana Carmita Méndez. Dios la bendiga por su paciencia. Leamos y terminemos una tercera historia. Hechos 10. Esta historia está bastante, un poquito larga, son 48 versículos, pero voy a detenerme en los más importantes. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un comandante, un capitán, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Están escuchando la historia de él? Mejor que un miembro de Jesús es el camino, porque era piadoso y temeroso de Dios y hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Este vio una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que se tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esa es nuestra responsabilidad, iglesia. Hermanos líderes que están al frente de una reunión familiar, al frente de una reunión del departamento. La gente necesita saber qué tiene que hacer. Y sigue la historia. Es así que Pedro, que está en la azotea, ve un manto
amarrado de las 4 puntas, y ahí vienen animales de todas clases. Y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, porque no he comido cosa inmunda. Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Hermano, nuestra percepción puede ser que esa persona no merece estar en la iglesia. Nuestra percepción puede ser de que ya no hay remedio para ello. Estimados, recordemos a Jesús, quien nos dice: no he venido a buscar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Recordemos a nuestro Maestro y Salvador Cristo Jesús diciendo: el sano no tiene necesidad de médico, son los enfermos. Versículo 13 del capítulo 10 de Hechos: y le vino una voz: levántate, Pedro. Otra vez hay que accionar. Otra vez está siendo llamado a no seguir calentando las sillas, a no conformarte con ser parte de la reunión familiar. Es tiempo de accionar. Hay miles y millones de almas que todavía necesitan conocer el camino de la salvación. Y para ello hemos sido llamados todos nosotros. Cornelio envía gente a la casa de Pedro, y mientras Pedro pensaba, versículo 19, en la visión le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Qué le dijo Dios en el versículo 20 a Pedro? Levántate, levántate pues y ve. Tú debes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué tremenda responsabilidad, que en algunas ocasiones, por nuestra pereza, por nuestro conformismo, por nuestra desobediencia, hayan almas que Dios ha visionado para que sean hombres y mujeres de Él, y nosotros no quisimos ir, y nosotros extraviamos la tarjeta, y nosotros guardamos la tarjeta. Iglesia, Jesús es el camino. No perdamos la sensibilidad, no perdamos nuestra comunión con Dios, y que Dios nos dé oídos sensibles para saber que Dios nos está ordenando qué hacer. Y cuando escuches eso, no dudes en obedecer. Es lo que les compartía con esta serie de campañas evangelísticas, que por ahí de segunda semana, primera semana de agosto, Dios pone en mi corazón hacer las 30 noches de campaña con Jesucristo Esperanza Segura. Y que les he dicho que los felicito y me admiraron, porque no solo se concentraron en este reto, que ya era un reto, 30 noches de campaña, sino que se fueron a sus municipios. Cuánta bendición produjo esas visitas en los municipios en momentos tan difíciles. Dios no fallará en recompensar todo ese esfuerzo. Hermanos, no le eches a otro la responsabilidad. Todos tenemos esta responsabilidad. El que tiene oídos para oír, escuche a Dios diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. La primera vez que bauticé a unos hermanos y hermanas en Haití, leí ese pasaje cuando estaba compartiendo unos consejos a ellos, y mi corazón saltó de alegría, porque no solo como pastor, sino con la ayuda de todos ustedes, hemos podido llevar el mensaje a otras naciones. Oren por nuestro viaje a África. Esta noche comenzamos el viaje hacia allá. Después de predicar, vamos
Vamos a estar en Benito Juárez, municipio de Villaflores, esta noche, una noche de campaña. Por ahí se me cuatrapeó mi agenda, porque esta invitación la tengo desde hace, yo creo que más de un año, y se me había pasado por alguna razón. Ya estábamos comprando los boletos cuando alguien me envió el póster y dije, Padre mío, y la campaña es 10 y 11, hoy y mañana, y a mí me tocaba mañana. Así que hablamos con el pastor y le pedimos de favor que me cambiara de día, porque ya mañana, primeramente Dios, a las 12 del día, estamos emprendiendo el vuelo hacia esa nación de los no alcanzados, para llevar saludos de ustedes. Gracias por sus ofrendas, sin duda alguna que será un tiempo extraordinario. Mándenles desde ya un aplauso a Daniel y a Claudia, que están conectados en el celular. Que Dios bendiga a mi hermana Sonia, que el día que llegamos cumpleaños, 60 añitos nada más. Llegó al 6º piso, ya le voy llegando. Lo malo es que cambiaron ahora el 60 y más por 65 y más. Yo estaba feliz que ya iba yo para los 60, para que me dieran mi ofrendita. Pero tengo que aguantarme 5 más. Que a lo mejor ya no, ¿verdad? Porque Cristo está a las puertas y vamos con Él a las naciones celestiales. Inclina su rostro. Padre, gracias por la palabra. Una vez más, hablando a nuestros corazones, porque su corazón está urgido, Padre, de encontrar gente que oiga la voz, su voz, como la escuchó Felipe, como la escuchó Ananías, como la escuchó Pedro, y que de la obediencia vemos almas rindiendo su vida totalmente a su servicio.